¿Quieres hacer un Wither Killer y no sabes cómo? Pues tranquilo y quédate en este vídeo que yo te enseño a cómo hacer esta maravilla de Wither Killer. Este Wither Killer es muy fácil de construir y también de usar. Lo único que hay que hacer es tener arena de almas en mano y ir colocando encima de la antorcha de redstone bloques de alma. Y como podréis estar viendo, se van generando perfectamente los withers con un tiempo perfectamente calculado para que no haya pérdidas ni nada. Así que nada, ahora os voy con el tutorial. Y nada, antes de empezar con el tutorial, por aquí os dejo todos los materiales. Os los voy a estar también dejando en la descripción. Así que nada, ahora sí, empezamos con el tutorial. Lo primero que vamos a necesitar va a ser crear un mapa localizador y que la flechita esté mirando hacia el oeste. Una vez tengamos esto, lo que vamos a estar haciendo va a ser subir 7 bloques hacia arriba. Entonces subimos 7 bloques y aquí arriba ponemos un bloque de bedrock, uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda. Y luego esto lo vamos a extender 4 bloques más. 1, 2, 3, 4. Y todo esto lo vamos a juntar. Y ahora con toda esta zona de aquí lo que vamos a hacer va a ser subirlo 6 bloques más. Y así es como os debería quedar. Tendríamos un 3 de anchura por 5 de largura y 7 de altura. Entonces ahora sí podemos quitar estos bloques temporales. Lo que nos toca hacer es la zona donde se van a estar almacenando las estrellas del Nether. Y bueno, lo que vamos a estar haciendo va a ser colocar cristal por estos lados de aquí. Y por aquí va a ir fluyendo una corriente de agua. Entonces llevamos 1, 2, 3. Por aquí colocamos los cofrecillos, que van a estar siendo 2. Y una tolva pues para que se llene. Y todo esto lo vamos rodeando con cristal. Opa. Entonces ahora ponemos por aquí una cubetica de agua y llegaría justo a la tolva para que se almacene todo en el cofre. En el segundo nivel de la capa de bedrock vamos a colocar un bloque temporal, uno de bedrock a la izquierda y a la derecha y 2 más por aquí. Y quitamos ahora sí el bloque temporal. Bueno, ahora vendría la parte que más o menos, por así decirlo, sería la más difícil. Bueno, que no es nada difícil. Que lo que vamos a estar haciendo va a ser colocar, esto ya no son bloques temporales, van a ser bloques sólidos que van a estar puestos en la granja. Y lo que tenemos que hacer es colocar 1, 2, 3, uno por abajo y otro por arriba. Este sí que va a ser temporal, lo quitamos y colocamos un pistón. Y por aquí 2 gotas de redstone en estos 2 bloques que acabamos de poner. Y aquí en este que es uno abajo, una antorchita de redstone. Y con este mecanismo ya tendríamos el movimiento de la arena de almas. A mí me gusta ponerle una basecilla por aquí por si ocurre algo malo y pues para no estar cayéndome o estar tocando cosas que no debo. Así que eso, yo coloco por aquí una basecita para poder estar tranquilo. Y nada, esto ya es por si queréis o no queréis. Pues una vez tengamos todo esto, ahora toca empezar con el mecanismo que va a estar activando los dispensadores que van a soltar cabezas de Wither. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar un observador mirando a esta redstone de aquí, vamos con los ojos mirando a esta redstone, otro observador mirando a este, que la cosita roja esté por detrás y no por delante, y otro observador mirando a este, que la cosita roja esté mirando para arriba. Y aquí lo que vamos a estar haciendo va a ser colocar un pistón normal y uno de arena. Ahora vamos a colocar los dispensadores por esta parte de aquí, que van a ser los que van a estar poniendo las cabezas de Wither. Y encima de estos colocamos 3 gotas de redstone. Ahora colocaríamos 2 bloques normales aquí encima. Iríamos 1, 2, 3 y 4 bloques por aquí. Otros 2 por aquí. Y enfrente de este bloque de arena un observador. Y ya por encima de este observador ponemos otros 2 bloques. Ya solo quedaría colocar la redstone, que esto es muy simple. Ah, joder. Bueno, me he confundido en una cosa de por aquí, que es bajarle este un nivel y sumarle otro más por aquí.
Y ahora sí ya tocaría empezar con la redstone, que vendría siendo 2 repetidores por aquí y otros 3 por aquí. Y vamos a estar subiendo todos a 3 ticks, como podréis estar viendo, menos este que va a estar a 2. Los demás ya todos a 3. Y por aquí ya los sobrantes ponemos todo de redstone. Y bueno, esto que voy a hacer ahora es por si metéis muchas cabezas y pues dejáis de usar el Wither Killer antes de que se acaben las cabezas de los dispensadores. Entonces lo que vamos a estar haciendo va a ser colocar por aquí un cofre doble. Opa, por aquí no, este tampoco. Rompemos este y ahora sí, un cofre doble por aquí, o un cofre normalito como veáis, y colocar por aquí debajo un par de tolvas, porque cuando paras de usar la granja y no se han acabado todas las cabezas, suelta esto un último tick y tira 3 cabezas por aquí. Entonces esto lo vamos a estar usando para almacenar las cabezas que se caen. Y ahora sí, ya podemos estar usando el Wither Killer perfectamente. Así que metemos por aquí un par de cabecitas de Wither y nos cambiamos esto de pacífico a fácil. Fácil es la mejor modalidad para el Wither Killer, la verdad. Y nada, pues yo creo que esto ya se podría estar usando. Veamos si funciona correctamente. Y llegan los ticks. Y como podréis estar viendo, funciona a la perfección. Pues nada, gente, espero que os haya gustado el tutorial. Y nada, pues yo me despido por aquí.